no siempre la hipófisis lo que va a secretar va a estar dirigida a otra glándula endocrina, puede estar secretada a otro órgano o a otro tejido. ¿Ok? Y vamos a dividir a este eje en dos. Uno es el sistema hipotálamo adenohipófisis y otro que es el sistema hipotálamo neurohipófisis, ¿ok? Y se dice que juntos pues, van a ser los órganos maestros, maestros era la palabra que estaba olvidando anteriormente, del sistema endocrino. Ujú. Para esto, pues tienen que recordar un poquito de anatomía, ¿no? Y recuerden que tenemos una porción anterior y una porción posterior de la hipófisis. La porción anterior es con A de, eh, A, A de adenohipófisis, perdón, y la posterior es la neurohipófisis. Entonces, lo que tienen que acordar es de adenohipófisis anterior a ambas, ¿no? Y que pues mientras la adenohipófisis va a tener a varias células epitelioides de diferente tonalidad y función, la porción nerviosa va a ser una comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis, pero una comunicación que va a través de haces, ¿ok? Entonces, recordamos que los núcleos es un conjunto de somas dentro del sistema nervioso central. Entonces, en el hipotálamo tenemos núcleos, como es el núcleo o los núcleos supraópticos y los núcleos paraventriculares, ¿ok? Y a su vez, tendremos que va a haber axones que bajarán desde el hipotálamo hasta la neurohipófisis. Entonces, esos axones van a viajar y en la neurohipófisis se va a almacenar lo que se llegó a secretar en el hipotálamo, que va a ser, en el caso de los núcleos supraópticos, principalmente vasopresina, hormona antidiurética, y en el caso de los paraventriculares, oxitocina. ¿Ok? Entonces, si les preguntan dónde se produce la oxitocina, la respuesta no es la neuropófisis, la respuesta es el hipotálamo. Si la pregunta es dónde se almacena dicha oxitocina o dicha vasopresina, pues sí, se almacena a través de dilataciones en la neurohipófisis. Entonces, primer cosa a puntualizar, no. En la neurohipófisis no se sintetizan ni hormonas, ni péptidos, señales, nada. Solo se almacenan. La secreción viene del hipotálamo y viaja a través de los axones de las neuronas que conforman los núcleos supraóptico y paraventricular, ¿ok? Entonces, para que quede claro este punto, ¿no? Y sí, en la porción anterior o en la adenohipófisis, sí se van a crecer, van a secretar un montón de hormonas, ¿ok? Entonces, anterior de adenohipófisis, posterior neurohipófisis. Ujú. Y pues anatómicamente vemos que existe en la adenohipófisis una porción tuberal que va a estar rodeando al infundíbulo, que va a ser por parte de la porción posterior o de la neurohipófisis. Y posteriormente, pues ya vamos a tener dos porciones, ¿no? La porción distal de la adenohipófisis y la porción nerviosa de la neurohipófisis. Entre la adeno y la neuro hay una porción. ¿Cómo se va a llamar? Pues porción intermedia. No hay tanto pierde en ella. Y veremos que a diferencia del adeno y de la neuro, va a tener un diferente tipo de arreglo celular. ¿Ok? Entonces, primero hablemos del hipotálamo, que al final de cuentas es el que va a regular lo que pasa en la hipófisis, ¿ok? Entonces, por lo tanto, es como el coordinador mayor, el maestro de ceremonias dentro del sistema endocrino, dentro de estos ejes, ¿ok? Y para términos generales, vamos a ver que hay dos tipos de hormonas o de péptidos señales a nivel del sistema nervioso central, a nivel del hipotálamo. Las hormonas liberadoras, que a partir de ahora van a recibir la abreviatura RH, y las hormonas inhibidoras, que van a tener la abreviatura IH, ¿no? Entonces, eso por sus siglas en inglés, RH liberadoras y H inhibidoras.
no pueden olvidar esta como pequeña abreviatura porque le vamos a poner más letras y si no saben ni siquiera qué es RHIH, pues vamos a ir mal, ¿no? Ok. Ahora, Iram, ¿le puedes regresar tantitito, por fin? sí, no te preocupes, Lu, Ya, gracias. de nada. Ahora bien, lo que habíamos hablado de las generalidades de dicha hipófisis o anteriormente llamada glándula pituitaria, no olviden el nombre pituitaria porque más adelante lo vamos a ocupar. Pues ustedes saben que se localiza en la silla turca, en esa famosa silla turca del hueso esfenoides, que si tenemos algún tumor a nivel de la hipófisis, pues puede llegar a fracturar o ya así a fracturar esta silla turca, etcétera, ¿no? Fíjense que yo no dimensionaba lo pequeña que era la hipófisis hasta que entré a una autopsia y la hipófisis se cayó por uno de los orificios que había en la mesa, ¿no? Entonces, es muy pequeña, muy, muy pequeña, ¿ok? Y al igual de pequeña, es pues muy ligerita, obviamente, no pesa mucho. Vean, de 0,5 a 1,5 gramos, ¿ok? Es muy pequeña, no es pesada. 1,5 gramos en mujeres multíparas. ¿Por qué? Pues porque algo ha de ver ahí en esa hipófisis que se produce más en el embarazo o en la gestación, ¿no? Entonces, vayan pensando, ¿por qué en mujeres múltiples? Ok, vale. Y pues ya habíamos hablado, adenopófisis, tejido epitelioide, tejido glandular, es decir, células epiteliales rodeadas de tejido conectivo, y neurohipófisis, la parte nerviosa, muchos tractos, mucho neurópilo, la porción secretora, ¿no? Y entonces, pues desde este punto o desde este corte, que es realmente pues toda la glándula en un corte longitudinal, pues podemos ver al lóbulo anterior de tonalidades más claras, o sea, tonalidades más presentes, por así decirlo, y un lóbulo posterior más pálido, ¿ok? ¿Por qué? Por las fibras nerviosas, ¿ok? Y ahora bien, ¿qué vamos a encontrar en cada una de estas porciones? Ujú. Pues adenopófisis, repito, tejido glandular, ¿ok? Neurohipófisis, tejido nervioso. Pero en medio tenemos algo que va a separar la adeno de la neuro. Y este va a tener un arreglo folicular. Habíamos dicho que el arreglo folicular era como un circulito lleno, o que en el centro íbamos a tener algo llamado coloide y que va a ser un material rosa proteico, ¿no? Entonces, en la pars intermedia tiene este arreglo folicular. ¿Qué pasa en este arreglo folicular? ¿Qué pasa en esta parte intermedia? Hasta el momento se sabe que separa un sitio de otro. Se dice que las células que están rodeando a estos coloides pueden producir una de las hormonas de la adenohipófisis, como es la prolactina, pero realmente todavía no se tiene claro la función tal cual de la parte intermedia. Lo único que ustedes tienen que saber de esta parte intermedia es que tiene un arreglo folicular, porque les pueden poner un folículo y les pueden decir de estos tres sitios donde podemos encontrar este tipo de arreglo: A, médula de la corteza suprarrenal; B, para tiroides; C, parts intermedia de la adenohipófisis, perdón, de la hipófisis, y la respuesta es la parts intermedia, ¿no? Entonces solo te tienen que acordar en este momento de esa parte, ¿ok? Y pues miren, les presento a la adenohipófisis, y si se dan cuenta, vemos células muy rojas, ¿sí o no? Sí, Sí. ¿Vemos células muy azules, sí o no? Sí, ¿no? Aquí yo puedo ver células muy azules. Y entre estas células azules, yo también puedo ver células medio palidonas. Ujú, acá también vemos células palidonas. Y entre todas estas células, ¿qué vemos aquí, por ejemplo? O acá. eritrocito. Exactamente, eritrocitos. Entonces ahí hay vasos sanguíneos relacionados directamente con nuestro tejido epitelioide. Y vean, a mí me encanta esta imagen, esta fotomicrografía. De hecho, me encantan estas dos. Uno de mis objetivos antes de irme de esto es tener unos tenis, unos Converse, mitad adeno y mitad neurohipófisis, está chidísimo. En donde lo que vemos principalmente son fibras nerviosas, ¿ok?
muchas fibras nerviosas. Si vemos algunos vasos sanguíneos, como lo pueden ver en la parte de la izquierda, y ciertas dilataciones que le vamos a poner nombre más adelante. ¿Ok? Entonces, si hay vasos sanguíneos, creo que es una buena. Si hay vasos sanguíneos y hay sistema nervioso, ¿qué células de la glía creen que puede haber aquí? ¿Qué células de la glía están asociadas a vasos sanguíneos en el sistema nervioso? Y esto es sistema nervioso central. Aparte. Astrocitos. Astrocitos. Exactamente, los astrocitos. Entonces, va a haber ciertos astrocitos modificados en la neuropófisis que le vamos a poner un nombre y que su función realmente es muy parecida a los astrocitos del sistema nervioso central, de la sustancia blanca y gris, ¿no? ¿Ok? Esta es la parte intermedia. A esto se refieren con coloide. ¿Ok? Esta sustancia acidófila que está en el centro, a eso se refieren con coloide. Esta es la parte intermedia. Del lado izquierdo, ¿ustedes creen que es adeno o neurohipófisis? Del lado izquierdo, donde está el láser. ¿Puedes repetir la pregunta? Del lado izquierdo de esta imagen, de la parte intermedia del lado izquierdo, ¿ustedes creen que esto sea neurohipófisis o adenohipófisis? Neurohipófisis. Exactamente, lo, neurohipófisis. Y del lado derecho, aquí ya tenemos adenohipófisis. Sin saber nada de histología, dicen, aquí yo veo más color que aquí, y Irán me dijo que había más color en la adeno que en la neuro, ¿ok? Entonces, adenohipófisis lado derecho, neurohipófisis lado izquierdo. Y pues aquí es importante mencionar la irrigación porque nosotros habíamos dicho que teníamos sistemas porta en donde se iba a ver ya sea una arteria con una arteria o una vena con una vena, ¿ok? El sistema porta hipoficiario es la unión o la interacción o el paso de un tipo de vena a otra sin pasar por sí, por sangre arterial, ¿ok? Entonces, la irrigación arterial de la hipófisis viene por dos ramas. Las arterias hipofisiarias superiores, que ustedes pueden ver aquí, y las arterias hipofisiarias inferiores que ustedes pueden ver aquí. Mientras las arterias hipofisiarias superiores obviamente van a irrigar la porción tuberal, la eminencia, ¿ok? Toda la parte de entrada hacia la hipófisis. La porción inferior o la arteria hipofisiaria inferior se va a relacionar principalmente con la neurohipófisis, ¿ok? Va a tener una mayor relación e irrigación de dicha neurohipófisis. Pero, le repito, tendremos un sistema porta, hipotálamo, hipófisis, en donde pues lo normal que habíamos dicho es arteria, capilar, vena. ¿Ok? En una circulación portal ya es capilar, vena, capilar y pasa otra vez a otro proceso venoso. ¿Ok? Entonces, recuerden, sitio donde encontramos circulación portal, la hipófisis es un claro ejemplo de ellos. Y al final de cuentas, esto va a estar asociado en los sitios a donde los cuales necesitamos que se lleguen o sí, que necesitamos que llegue la sangre que va a pasar por dicha adenohipófisis, ¿ok? Entonces, lo que pasa es que de las arterias hipofisiarias superiores, por el plexo capilar primario, que vean, capilares fenestrados, para que pasen las hormonas, fenestrados, con pequeños hoyuelos, pasan a las venas portas hipofisiarias y después pasan por capilares secundarios. Aquí tenemos capilares sinusoidales boquetes más grandes, ¿ok? Ya no son pequeños puntitos. A la circulación sistémica por medio igual del sistema o del drenaje venoso, ¿ok? Entonces recuerden, un ejemplo de sistema porta bueno, la adenohipófisis, ¿ok? Entonces vean cómo aquí estas arterias hipofisiarias superiores van a drenar a las venas portas hipofisiarias y después de un conjunto o de varios capilares van a terminar saliendo por venas hipofisiarias y ya de ahí van a irse a diferentes sitios, ¿no? Entonces, sistema porta venoso, que está aquí marcado como que con este color moradito, conecta vena con vena, ¿ok?
Ahora sí, vamos a hablar completamente de la histología, tanto del adeno como de la neurohipófisis. Primero, hablemos de la que hay que hablar más, de la adenohipófisis, ¿ok? Entonces, son conglomerados, ¿ok? Ya tenemos el arreglo, que están obviamente dispersos en tejido conectivo, en tabique de tejido conectivo, creo que aquí se ve muy bien, porque es un masón, entonces el tejido conectivo se tiñe de color azul, las fibras de colágeno, ¿ok? Entonces es células epiteliales rodeando tejido, rodeadas de tejido conectivo, perdón, y tenemos capilares sinusoidales y fenestrados. ¿Por qué? Porque necesitamos que pasen hormonas tanto proteicas, hormonas proteicas, ¿ok? Perdón, hormonas proteicas, ¿ok? Y pues aquí es donde empezamos a hablar de RH, que es estimulador, e IH. Lo RH que venga del hipotálamo promueve o estimula a las células de la adenohipófisis. Lo IH que venga del hipotálamo inhibe lo que pase dentro de la adenohipófisis, ¿ok? Y esto divide a nuestra adenohipófisis en por su coloración y por su estimulación. En estimulación se dice que hay tróficas y no tróficas, dependiendo al sitio a donde vamos a tener pues su función. ¿Por qué? Tróficas puede ser, por ejemplo, más adelante lo vamos a ver, la hormona del crecimiento y la prolactina. ¿Por qué? Porque realmente no van a otra glándula endocrina, van a sitios o órganos y tejidos del cuerpo que no son glándulas endocrinas. Y no tróficas, aquellas que van directamente a glándulas endocrinas, como puede ser la glándula suprarrenal, la glándula tiroides, las gónadas, ¿ok? Y por su coloración se dividen en acidófilas, basófilas y cromófobas, que habíamos dicho que teníamos, perdón, células que se ven más rositas, células que se ven más moradas y células que se ven más pálidas, ¿no? Y realmente eso es lo que, ay, perdónenme, eso es con lo que tienen que quedarse, ¿ok? Acidófilas no tróficas no van a glándulas endocrinas, basófilas tróficas van a glándulas endocrinas. Y ahora bien, hay una pequeña mnemotecnia para que se acuerden de lo que viene aquí. Las hormonas acidófilas, perdón, las células acidófilas o las células no tróficas son las que están solas y las basófilas o las tróficas son las que están contigo, ¿ok? Por eso les subrayé, ¿no? Las células somatotropas o que generan somatotropina y las células lactótropas o que generan prolactina son las acidófilas y las corticotropas o las que generan corticotropina, las tirótropas o las que producen estimulante de tiroides y las gonadótropas o las que producen gonadotropinas son las basófilas. Entonces, solas, acidófilas, las basófilas contigo, ¿ok? La verdad, es de estas mnemotecnias que jamás se me han olvidado y que pues en la clínica te hacen quedar bien, ¿no? Y tenemos que la mitad de las células de la hipófisis son cromófobas, ¿ok? Y aquí hay dos teorías sobre qué son las células cromófobas. La primera de ellas es que son células inmaduras que todavía no se llegan a diferenciar entre si son basófilas o acidófilas. La segunda de ellas es que ya han vaciado su contenido y que, bueno, están en este proceso de síntesis, perdón, hormonal. Yo la verdad me quedo más con la segunda, ya que pues por lo que hemos visto, se regula la síntesis de hormonas, no se puede almacenar mucho de una hormona en la glándula pineal, perdón, en la glándula hipofisiaria, y por lo tanto, creo que tiene sentido que haya células cromófobas que ya hayan vaciado este contenido y que estén en este proceso de sintetizar más hormonas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son tres tipos de basófilas y son dos tipos de acidófilas. Pero en cuanto a porcentajes, son más las acidófilas que las basófilas. Y entre las acidófilas son más
las somatótropas que las lactótropas, y de las basófilas, creo que el orden en el que se los puse es más o menos en el que llegan a estar entre estimulante tiroides, adenocorticotropas y gonadótropas, ¿vale? Pero lo importante aquí es que sepan cuáles son acidófilas y cuáles son basófilas, ¿ok? Porque eso sí es muy preguntable, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer suma en esta imagen, acá, ¿no? Algo así. Esta que estoy señalando, díganme dos tipos de células que puedan ser de este tipo, de las que les había mencionado, por ejemplo. Somatotropina y prolactina. Exactamente, prolactina y somatotropina se puede producir aquí. Y aquí, en lo moradito, ¿cuáles podrían ser? Adenocorticotropina, tirotropina, gonadotropina, ¿ok? Entonces, no se les vaya a olvidar eso. Ujú. Bien, por ejemplo, aquí con número uno señalan células basófilas, con número dos células cromófobas y con número tres células acidófilas, ¿ok? Creo que no hay tanto pierde. Aquí, que es una HIE, se ve un poquito más. mm, Podemos ver células acidófilas. Aquí vemos, por ejemplo, una célula basófila y pues también células cromófobas que están entre dichas células, ¿no? Aquí creo que se ve muy bonito. Acidófilas, basófilas y cromófobas, ¿no? El mismo nombre te dice el color. Acidófilas, basófilas, cromófobas. ¿Ok? Y vamos a hablar de cada una de ellas, ¿no? Las células somatótropas, soma, ¿qué significa soma? Cuerpo. Alguien que me diga qué significa soma. Exactamente, cuerpo. ¿Y qué significa trofos o trofia? ¿Qué significa? O que cuando hablamos de hipertrofia o eso. ¿Grande o mucho? Exactamente, ¿no? Como que grande, aumento, ujú, ¿ok? Entonces, las células somatotropas son las encargadas de sintetizar la somatotropina, o también llamada hormona del qué. Crecimiento. Exactamente, Lu, hormona del crecimiento, ¿ok? Y entonces, si yo les digo que la hormona de crecimiento es una hormona de tipo peptídica, pues va a tener proteínas y queremos que esas hormonas salgan. Por lo tanto, para que se sintetice, necesitamos gran cantidad de retículo endoplásmico rugoso y Golgi. Las vesículas de secreción, pues están llenas de dicha hormona de crecimiento, ¿ok? Y al final de cuentas, chequen, corresponde aproximadamente al 50% de las células perdón, del 50 al 70% de las células acidófilas de la adenohipófisis, ¿no? Entonces son en gran medida las más abundantes dentro de la hipófisis en general, porque si de por sí del total son 40% acidófilas, y de ese 40, del 50 al 70 son somatótropas, pues son las más abundantes, ¿no? Y al final de cuentas, ¿para qué nos va a servir? Nos va a servir y cómo es que va a servir la famosa hormona del crecimiento, o también llamado GH, ¿no? Les digo, hormona peptídica, los péptidos están formados por aminoácidos. Entonces son 191 aminoácidos los que forman dicha hormona del crecimiento. Y hay una hormona o sí,